Es sabido que los líderes de una congregación suelen tener contacto con los líderes de otra congregación, especialmente de la misma denominación, para intercambiar información, opiniones o simplemente compartir cargas, dado que algunas veces no se les hace fácil encontrar otras personas con quienes compartirlas. Pero en otras ocasiones, bajo la falsa cubierta de un interés en la obra, la conversación no es otra cosa que críticas, chismes, prejuicios y otras acciones que solo redundan en destrucción para el cuerpo de Cristo, olvidando que quien destruye el templo de Dios, que son los miembros de la iglesia, Dios lo destruirá a él. No engañan a nadie cuando argumentan que lo hacen para estar orando, u otras razones que en sus mentes aparentan ser buenas. Así que hoy quiero señalar 3 pecados graves de los cuales los líderes que hayan incurrido en esto deberían arrepentirse. Las cosas suceden más o menos de la siguiente manera. Una oveja hace algo que al pastor le parece inaceptable. Y recalco que al pastor le parece inaceptable, porque algunas veces la conducta de la oveja sí requiere guía, no castigo, sino guía. Otras muchas veces no es incorrecta, salvo según el sesgado criterio del líder. Entonces el pastor reacciona segregando a la oveja, y no contento con esto, se comunica con líderes de otras congregaciones para contar su versión de los acontecimientos y extender su criterio disciplinario aplicado a la oveja para que también lo continúen ejerciendo a esa misma oveja en todas las congregaciones aledañas, llegado el caso que esa oveja tuviese contacto también con los hermanos de esas otras congregaciones. Lo que normalmente acontece es que el líder que está recibiendo la información acepta la versión del pastor denunciante sin más profundización. Después de todo, es el pastor. Su palabra es fiable, ¿no? Pero olvidan que en Cristo no hay griego ni judío, esclavo ni libre, varón ni mujer, sino que somos uno, porque Dios no hace acepción de personas. Por lo que un pastor no tiene más veracidad en sus palabras que su oveja. En cambio, lo que el líder que está escuchando la acusación de su consiervo debería hacer es indagar y escuchar la versión de la oveja también, como haría con cualquier hermano que se le acerca a acusar a otro. Pues si alguien tiene algo para decir de un hermano, llamamos a ese hermano en cuestión y aclaramos el asunto. No sea que nos hagamos una imagen incorrecta de la situación y tomemos un partido equivocado, porque cada quien cuenta las cosas muy diferentemente, y la verdad está en entender todo el contexto. Pero hermanos, esto es básico, y sin embargo, en la gran mayoría de las veces, se omite. Es de suma importancia escuchar las dos partes, pues, ¿qué tal si el pastor que recibe la información toma partido por el pastor acusante? Pero si hubiese indagado, habría descubierto que era la oveja la que estaba actuando correctamente, y, por no haber hecho lo lógico de escuchar ambas partes, termina poniéndose del lado equivocado de la situación, siendo responsable de participar en causar un daño todavía mayor. Sí, aunque es sumamente intuitivo y de sentido común, no obstante, rara vez es lo que se hace. Lo que me lleva al primer pecado del que deben arrepentirse los que incurren en este error. El primer pecado es la murmuración. Si un líder le cuenta un supuesto pecado de una oveja a otro líder, y este último se queda con esta versión sin tener el amor para con la oveja, de saber su versión antes de pensar mal de ella, está cayendo en murmuración, chisme, y está participando de pecados ajenos. El apóstol Pablo dice a los Corintios: ¿piensan que necesito disculparme con ustedes? Lo que digo, delante de Dios lo digo, y para edificarlos. Me temo que cuando los visite, no los encuentre como quisiera, sino que entre ustedes haya contiendas, envidias, enojos, divisiones, habladurías, murmuraciones, soberbias y desórdenes, y que cuando regrese tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Como podemos ver, hablar de los que no están presentes no contribuye a la edificación de la iglesia, y es algo de lo que debe arrepentirse todo aquel que lo ha cometido, por mucho que lo quieran enmascarar para hacerlo pasar como algo espiritual o de interés por la obra. El segundo pecado es el de juzgar. Si un líder le cuenta un supuesto pecado de una oveja a otro líder, y este último se queda con esta versión sin tener el amor para con la oveja de saber su versión antes de tomar alguna actitud negativa para con esa oveja, está incurriendo en el pecado de juzgar al hermano. Una cosa es recibir la información y tenerla en cuenta para poder aclarar las cosas en una conversación con la parte acusada, y otra muy diferente es empezar a actuar y tomar actitudes negativas para con la oveja en consecuencia de esta información que tiene sobradas chances de estar sesgada, por muy fiable que pudiera parecer el criterio de la parte acusante.
Esto último es emitir juicios sobre un hermano con el cual no hemos hablado. Y otra vez, es algo tan pero tan básico y sin embargo casi siempre se omite. Jesús advierte: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. ¿Qué tal si estás buscando una paja en el ojo de tu hermano sin ver que tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Asegúrate de estar viendo bien antes de intentar buscar una paja en el ojo de tu hermano. Dios se asegurará de juzgarnos si juzgamos, y nos considera hipócritas si no corregimos primero nuestros errores antes de pretender ayudar a los demás. Así que teme y arrepiéntete si has hecho esto. El tercer pecado es causar divisiones. Pues lamentablemente lo que mayormente sucede es que este último líder transmite esta información no comprobada a otros hermanos, especialmente sus propias ovejas, con la intención de cortar todo tipo de vínculo con la oveja supuestamente rebelde, aislándola de la comunicación con el resto de sus hermanos. Por lo que, si un líder le cuenta un supuesto pecado de una oveja a otro líder, y este último se queda con esta versión sin tener el amor para con la oveja, de saber su versión antes de inducir a otros hermanos a no tener parte con esa oveja, está dividiendo el cuerpo de Cristo. Y este pecado es muy grave, porque resulta que Cristo murió para lograr un solo cuerpo, y sus supuestos representantes se encargan de desmembrarlo, así sin mayor profundización en los hechos. Pues causar divisiones no es necesariamente irse de un lugar llevándose hermanos, enemistado con los que quedan, hablando mal de la iglesia, sino que causar divisiones es poner a unos hermanos en contra de otros, sea del modo que sea. Y vaya que ocurre a menudo que un pastor pone a hermanos en contra de otros hermanos, convirtiéndose en un divisionista, que sin lugar a dudas tendrá su recompensa de parte de Dios. Por lo cual exhorto a que, si alguien ha cometido este pecado, se arrepienta. Tristemente, un pastor está para sanar a la oveja, alimentar a la oveja, proteger a la oveja. Pero algunos, que se creen pastores, golpean a la oveja, excluyen a la oveja, menosprecian a la oveja. Pablo ruega a los romanos: fíjense bien quiénes son realmente los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que se les ha enseñado, y apártense de ellos, porque tales personas no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses. Este último texto dejo a modo de desafío para aquellas ovejas que sufren de un líder que pone a otros hermanos en contra suya. Estimado pastor, si alguna vez has hablado de un hermano sin que esté presente, convirtiéndote en un murmurador, si alguna vez has juzgado a un hermano tomando una actitud en su contra sin haber hablado personalmente con ese hermano para saber sus motivaciones y razones, si alguna vez has inducido a otros hermanos a cortar vínculo con alguien sin conocer su versión, convirtiéndote así en un divisionista, te invito a que desesperadamente te humilles, te arrepientas, pidas perdón al Señor y llames a ese hermano para hablar con él. Te ganarás el perdón de Dios, el favor de Dios, el respeto de muchos. Ganarás a un hermano y edificarás el cuerpo de Cristo. Es por tu bien, es también por el bien de toda la iglesia, pero especialmente por tu bien. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios te bendiga. Un abrazo.